Bienvenidos, un saludo muy cordial a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta segunda temporada en la que empezamos con un tema un poquito fuerte, en parte para probar si estamos preparados para seguir por esta línea o volvemos a suavizar los temas y entramos más en los de matrimonio y familia. Este que vamos a tratar hoy es básico para toda la vida humana, como ya han apuntado en la presentación. Y yo entro directamente, el título, como saben, La persona humana, descubrimiento y encubrimiento. Hay una primera parte que puede descolocarnos a todos porque parece que no tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar y sin embargo es fundamental. Por tanto, aunque yo iré rápido, les pido atención porque es en parte la clave para comprender, sobre todo por qué se ha desdibujado la condición personal del ser humano en los últimos siglos y de manera muy particular en estos últimos decenios y en el siglo en el que ahora estamos. Se trataría primero de ver realidades a las que llamamos buenas y el motivo por el que esas realidades las consideramos tales. Como no hay posibilidad de interacción, al menos rápida, voy a poner algunos de los ejemplos que me han puesto en otras ocasiones cuando he tratado el tema. Un coche. Un coche es bueno porque sirve para trasladarse, es decir, tiene una utilidad. Un coche es un instrumento de un tipo complejo, la utilidad es su bondad, su valor. Un refresco, una cerveza, tiene un sabor agradable, además puede tener otros efectos, pero normalmente la consumimos por el sabor que tiene. Una buena película puede servirnos a la vez para distraernos y en ese sentido es agradable. Si se trata a lo mejor de un documental o de una película de corte histórico, también puede ser útil para cierto aprendizaje. El caminar a diario, cosa que a los que hemos cumplido ya los 60 y todos 70 y nos aconsejan constantemente, es saludable para la salud, es útil para la salud. No pongo más ejemplos porque aquí están al menos dos de las tres categorías de bienes o valores que utilizaban habitualmente los pensadores clásicos. Y cuando hablo de los clásicos saben que me refiero habitualmente a los griegos y en particular a Platón y Aristóteles. Para ellos había tres grandes tipos de bienes o valores que voy a enunciar de menor, el que tiene menor valor, menor valía, hacia mayor valor. El primero es lo útil. Es fácil, algo que nos sirve para, eso tiene el valor precisamente del instrumento de lo útil. Lo agradable son los dos que ya hemos mencionado porque son los que más nos vienen a la mente en el momento actual, pero los griegos por encima, como un bien superior a estos dos tipos, colocaban otro que para ellos era lo bueno sin más, que nosotros podemos calificar como lo bueno en sí. Vamos a ver que en el momento en el que vivimos, el bien en sí, parece difícil de captar y eso plantea un problema para entender a fondo lo que es la persona y se desdibuja o se la maltrata. Vamos a ir paso a paso con cierta rapidez porque los primeros son conceptos sencillos. Lo útil tiene un valor de instrumento. Sirve para, y ese para es importante que veamos que es para otra cosa. Yo suelo poner un ejemplo que es el destornillador, que luego veremos, que sirve para atornillar y desatornillar tornillos. El valor de lo útil es muy dominante en la actualidad. Es casi el bien por excelencia hoy. Y la prueba es que si algo lo calificamos de inútil, sea una persona, si decimos despectivamente es un inútil o es un libro inútil o es un trasto inútil, eso consideramos que ya no tiene valor porque la utilidad es el tipo de bien que ha pasado a primer plano en nuestra civilización y sin embargo para los clásicos griegos, y yo estoy de acuerdo con ellos, o sea, no le echo la culpa a ellos, lo aprendí de ellos, para los clásicos lo útil, el valor o la bondad de lo útil es el mínimo de bondad, por decirlo así, lo mínimo que se despacha en bondad y esto es lo que voy a intentar explicar para acercarnos hacia el bien en sí, que es lo que más nos importa. ¿Por qué decimos que es el bien menor, la mínima cantidad de bien que podemos encontrar? Porque su valor está fuera de sí,
lo que antes decía, el útil es siempre apunta, se dirige, está en relación con otra cosa. En el caso del destornillador, no es propiamente el destornillador como tal. Hablo su valor de destornillador. Un destornillador puede ser un recuerdo de familia, si es el caso de una familia donde se trabaja con estos instrumentos, puede servir de pisapapeles, puede servir de muchas cosas, pero como destornillador sirve en la medida en que hay tornillos, y los tornillos son los que realmente nos sirven hoy día para unir piezas de otros aparatos, como puede ser una mesa, un banco, las computadoras y muchos otros, y al mismo tiempo todo eso siempre que haya alguien que quiera la mesa, por ejemplo, que se construye con tornillos, entonces el destornillador sirve. Si no hubiera tornillos o habiendo tornillos nadie quisiera utilizarlo, sin que el destornillador cambie nada, siendo el mismo, deja de tener valor porque sirve para los tornillos y para quien quiere utilizarlo. Esto se ve mucho más claro con el instrumento por excelencia, el instrumento de los instrumentos que muchos ya tendrán en mente, que es el dinero. El dinero es instrumento de los instrumentos porque sirve para realizar, en cierto modo todo, luego le pondremos sus reservas, pero todo siempre que haya alguien que sepa hacerlo y que esté dispuesto a pagarlo, a hacerlo a cambio del dinero que le damos. El dinero como instrumento de instrumentos tiene varias ventajas. Una es que no sirve solo para una línea, construir artefactos, o para ventilar o para regar, sino que sirve para todo lo que puede hacerse a cambio de dinero, pero hagan esta suposición conmigo rápida, pero útil. Imagínense, y no querría que ocurriera, pero imagínense que yo tengo todo el dinero del mundo, yo. Tomás Melendo tiene todo el dinero del mundo en sus distintas modalidades, anotación, etcétera. Pero a ustedes y al resto les molesta enormemente que una sola persona tenga todo el dinero y aunque los necesitarían, se ponen de acuerdo en firme para no hacer nada a cambio de dinero. En ese mismo instante, si el acuerdo es firme y se va a mantener, el dinero que yo tengo, que es el que tenía, es lo mismo que tenía, deja de tener valor, como ocurre, por poner un ejemplo más normal, cuando un país entra en guerra, sobre todo el país que se piensa que va a perder la guerra, la moneda inmediatamente se devalúa. No ocurre nada en el dinero, pero como el valor lo tiene en cierta manera fuera de sí, apunta a, en este caso, a personas que están dispuestas o no dispuestas, aunque lo necesiten, a prestar un servicio a cambio de dinero. El dinero está claro que tiene su valor fuera de sí. Pasamos a lo agradable, es todavía más sencillo. Ejemplo, he puesto antes la cerveza, la Coca-Cola, el lugar de veraneo, un tipo de juego de mesa o de otro tipo, un concierto. El concierto tiene también cierto valor en sí, vale la pena si es bueno, pero tiene sobre todo, y a yo me refiero, un valor de uso. Hay personas, las que somos aficionados a la música, que nos agrada escuchar un buen concierto y estamos dispuestos a ir a escucharlo, y si hay gente dispuesta, el concierto tiene ese valor en sí mismo. No, a ver si lo logro entender, creo que es fácil, no fuera de sí, no necesita el concierto ya. Si lo están interpretando y yo me pongo, pues lo escucho. No es necesita un intermediario si yo he ido a la sala, y lo mismo no es a través de otra cosa, como vuelvo a los tornillos porque es muy sencillo, sino directamente, pero fíjense, siempre que alguien quiera servirse de esa realidad. He puesto el ejemplo del concierto. Supongan que viene la mejor orquesta sinfónica del mundo a su ciudad. Iba a decir a Málaga porque he pensado en Málaga, que es la mía. Pero todos los malagueños nos pusiéramos de acuerdo en no asistir, aunque sea un concierto buenísimo, no se interpretaría. Porque el valor del concierto, en este sentido de agradable, está en función de que haya quienes queramos escucharlo. En último término, tanto lo útil como lo agradable apuntan siempre a alguien que quiera servirse de aquel bien, del instrumento o de lo que es agradable. Sigamos un momento con lo agradable. Si nadie quiere comerse el helado que he puesto, el correspondiente real al que he puesto en la foto, si nadie quiere utilizarlo,
Se puede decir, el helado sigue siendo el que era. Y en cierta manera la capacidad de alimentar y sobre todo de deleitar el gusto para los que nos gustan los helados la tiene, pero si nadie quiere utilizarlo, me viene a la mente siempre lo que ocurrió en España durante un tiempo, que no sé si cuajó o no, en tiempos del separatismo catalán, cuando varias personas sacaron a la luz la posibilidad de no comprar productos catalanes para forzar. Bueno, si eso hubiera sido algo eficaz, si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para no comprar esos productos, siendo los mismos que antes del acuerdo dejaban de tener el valor, el agrado que podían producir en el caso de que fueran productos agradables, simplemente porque nadie estaba dispuesto a utilizarlos. En este sentido, lo agradable tiene su valor en sí, es algo que directamente yo voy a consumir, pero más radicalmente lo tiene fuera de así, lo tiene en su relación con alguien. Esta idea de la relación es la que quería traer a colación. El instrumento, en el caso del destornillador, apunta, se relaciona con los tornillos que a su vez apuntan a aquello que puede construir o desarmar aflojando, apretando o aflojando los tornillos. Lo agradable es directamente la relación con alguien. Tiene que haber un usuario posible, si no, no tiene ningún sentido producir aquello. El resumen, para continuar avanzando, pienso que no he ido ni demasiado lento ni demasiado rápido. Lo útil es, por decirlo así, doblemente relativo. El cortacésped, a que haya césped realmente y que alguien quiera y sepa utilizarlo. Si nadie sabe, y más todavía, si nadie quiere, aunque lo sepa, si nadie quiere utilizarlo, no sirve para nada, pierde el valor instrumental que tenía. Lo mismo, pero de manera directa. Lo agradable es, por decirlo así, simplemente relativo. Los dos son relativos a, en último término, a personas o personas que quieren hacer uso de esos bienes. Y en ese sentido, lo útil y lo agradable se equiparan, y así lo consideraban los griegos, entre los bienes relativos. Lo que tienen ambos en común es que son radicalmente relativos a. Sea una o dos veces ya importa menos. Son dependientes de. Y, en último término, dependientes de las personas que quieren servirse de aquellos bienes, de aquellas realidades. Supuesto que esto quede claro, entramos al que decía que era, fíjense porque esto ya es relevante, para los griegos cuando decían el bien, sin más determinaciones, simplemente algo bueno o algo de valor, en lo que pensaban era en este tipo de bienes en sí. No pensaban en lo útil, no pensaban en lo agradable. En nuestra cultura, y esto en parte explica el encubrimiento de la persona, por eso lo traigo a colación, en nuestra cultura cuesta mucho entender que algo sea bueno al margen de que produzca un beneficio para alguien, sea una utilidad económica o de otro tipo, sea una satisfacción, un gozo, un placer, un deleite de tipos muy variados. De hecho, cuando a mis alumnos de primero de filosofía les explicaba este tema y hacía algo parecido a lo que he hecho aquí, pero en la pizarra, en vez de hacerlo en la computadora, ningún año han sido capaces de mencionar algo que sea un bien en sí, algo que sea bueno, pero no porque es útil, sirve para, ni porque genera una satisfacción. Las dos cosas pueden ir unidas, pero son dos aspectos de bondad que son los aspectos que hoy están más presentes en nuestra civilización. Por el contrario, lo bueno en sí, que les decía el valor por excelencia, lo bueno en sí sería un tipo de valor absoluto, que quiere decir de entrada no relativo, que a su vez se traduce, y pienso que con esto llegamos a donde quería, que tienen su valor en sí o dentro de sí. Y por eso no depende ese valor, no depende de que alguien quiera reconocérselo siquiera. O sea, los derechos humanos reconocen la dignidad de la persona, pero la persona tiene la dignidad por ser persona. Se la reconozcan o no se la reconozcan. Esa idea de realidades que tienen un valor independiente de absolutamente todo, excepto su propio ser. Son de tal modo y de tal calibre, de tal envergadura, que son buenas, no desde el punto de vista ético, estoy hablando de bondad más bien antropológica o metafísica, tienen un valor, tienen una valía que, insisto, esta es la clave en la que me quiero detener, no depende tanto de
ni siquiera del reconocimiento. Si no hay reconocimiento, surgirán problemas para esa persona y para el conjunto de la sociedad, pero la persona no empieza a valer o deja de valer en función de que se reconozcan o no se reconozcan sus derechos. Les he detenido adrede un poquito más de lo habitual para ver si ustedes, cada uno para sí mismo, y si alguien quiere escribirlo, no hay ningún problema, luego lo vemos, si les ha venido a la mente fácilmente algún tipo de bien en sí. Yo he mencionado como muy claramente de pasada, pero lo he hecho, la persona, pero piensen en otro que no sea la persona. Voy a traer dos que me parecen muy, muy claros. El primero de ellos es la amistad. La amistad es una realidad buena en sí misma. Por eso no es algo aleatorio. No es que el hombre pueda o no tener amigos. De hecho, puede no tener amigos. Pero si no tiene amigos, no puede desarrollarse como persona. Esta es una idea que ya en Aristóteles estaba muy clara y la decía de un modo precioso. Recuerden que era un pagano, no influido por la revelación, de 400 y pico años antes de Cristo, y él decía que los amigos son importantes sobre todo porque si uno no tuviera amigos, no tendría a quienes hacerle el bien. Y si uno no tiene a quien hacerle el bien, no puede desarrollarse como persona y como consecuencia ser feliz. La amistad es buena porque, si yo detrás del porque pongo otra palabra que no sea sí, es buena porque sí, porque es buena. Fíjese, yo intento justificar la amistad. La amistad trae consigo enormes beneficios. Los amigos normalmente nos hacen servicios y en ese sentido son muy útiles. Con los amigos solemos, no siempre. Hay veces que un amigo nos tiene que exigir y lo pasamos mal, pero solemos disfrutar mucho con ellos. Pero la amistad no es buena por que genere beneficios y satisfacción. Yo diría más bien que es tan buena que además genera maravillosos beneficios y una enorme satisfacción, un gozo profundísimo. Pero si nosotros cultivamos la amistad y ese para es conseguir un puesto de trabajo, para lograr un favor de una persona, para no caer mal, para hacernos lo simpático, estamos desnaturalizando la amistad porque la estamos valorando por algo que es menor que la propia amistad. Son angélicas, son equivalentes los bienes y los valores en sí son lo mismo. De hecho, la denominación de esta parte era bienes o valores, sobre bienes y valores, tipo de bienes y valores. Actualmente se utiliza más el término valor, los clásicos utilizaban más el término bien, yo me muevo con los dos. La amistad es algo bueno en sí misma. Pongo otro ejemplo, los saberes, le llamo adrede saberes profundos, porque la mayoría del saber hoy se obtiene en función de un tipo de aplicación u otra. Normalmente nuestra civilización está organizada de tal manera que se investiga con vistas a generar algún tipo de beneficio para el ser humano, lo cual es legítimo, y normalmente en esa investigación hay siempre un momento en el que investiga disfruta enormemente por el saber. Pero cuando hablo de saberes profundos, y estoy de nuevo remitiéndome a los clásicos, y luego lo veremos en particular a Aristóteles, me refiero precisamente a ese saber, el saber de aquellas realidades, en contra de lo que sucede con las actuales, que se investiga para lograr luego una mejora técnica. En ese sentido, gran parte de la ciencia es ciencia técnica, ciencia subordinada a la técnica. Hay realidades que se conocen porque vale la pena saberlas. O sea, es bueno saberlas. Fíjense que ni siquiera es otro error en el que incurrían habitualmente mis alumnos, y eso me confirmaba la idea de que es difícil captar lo que es bueno en sí. Mis alumnos solían interpretar esto, una vez que lo medio entendían, por el gozo o el placer de saber. Y es verdad que el saber normalmente lleva consigo una satisfacción, que además suele ser muy profunda, pero hay mucho tiempo en la búsqueda del saber que uno no está disfrutando, más bien está luchando sin conseguir aprender, sin conseguir saber más. No es tanto por el gozo, sino porque hay realidades, las más nobles, como veremos. Las realidades más nobles merecen ser sabidas, sin más. O sea, vale la pena, y en ese sentido es un deber para nosotros intentar conocer
las realidades más nobles, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, Dios, y a Dios llega Aristóteles por la filosofía, no es necesaria la fe. Es más, Aristóteles va en busca, en su filosofía primera, de lo más relevante, lo que merece ser más conocido, y llega, entre otros principios primeros, a Dios como digno de saberse, porque vale la pena conocerlo. Insisto mucho en esta idea. Hay realidades que merecen ser conocidas. El destornillador, no. O sea, yo ante un destornillador, si no soy fabricante de instrumental mecánico, ante un destornillador tengo que aprender a manejarlo lo menos mal posible, porque lo que me importa es atornillar o desatornillar. No tiene sentido que yo me pase minutos contemplando el destornillador. Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo, todo. En contra de lo que sucede actualmente, en que estos valores en sí, los bienes en sí, están prácticamente ausentes. Solo los que nos metemos a estudiar en ello, entre los cuales se encuentran algunos de ustedes, los captamos, pero en contra de lo que sucede hoy, hay realidades que lo que hay que hacer con ellas es precisamente conocerlas. Son valores en el sentido absoluto, y la traducción de absoluto es absuelto, desligado, independiente de, es la idea que antes les subrayaba y que ahora remarco muchísimo más, es esas realidades que son buenas al margen de que generen beneficio o, lo contrario, perjuicio. Hay un momento en que las personas humanas generan un cierto perjuicio económico, aunque en su momento hayan dado el beneficio. Ese no es el modo de medir a una persona. La persona es algo que vale en sí mismo con independencia de todo, excepto de, diría, el simple, sublime hecho de ser persona. La persona es buena por serlo. Y no por un motivo añadido, sino precisamente por su condición de persona. Y en ese sentido lo es toda persona, me estoy refiriendo ahora a los seres humanos, toda persona desde el momento de su concepción y siempre, con independencia, decía, de la casta, de la raza, del sexo, de que sea útil o menos útil, de que sea inteligente o no lo sea, de que sea más o menos afable o no lo sea. Esos son valores añadidos, por decirlo así, pero el valor, la bondad fundamental es que es una persona, es una persona. Pues, si quisiéramos como englobar un solo concepto amplio, todos los bienes o valores en sí, los bienes que lo son, no por el beneficio o la satisfacción, sino en sí mismos, diríamos que es la persona, las personas, cada una de todas, y todo aquello que está intrínsecamente ligado a la persona y la sirve para desarrollarse, para perfeccionarse, la hace mejor persona. Ahí entrarían muchísimas cosas como el conocimiento, es una de ellas, la literatura buena, aparte de que entretenga, tiene, a veces no entretiene y cuesta entrar a un autor, puede costar mucho, pero tiene un valor. Conocer aquello tal como está escrito, podemos poner muchos ejemplos, incluso la decoración, en la cual una familia, el que haya cierto decoro en el hogar es educativo. Y los hijos se educan mejor cuando eso se cuida que cuando hay desorden, cuando hay suciedad, porque eso es algo que favorece el desarrollo de la persona en cuanto tal. Pasamos entonces a lo que sería la parte primera temática, el descubrimiento de la persona, y la primera pregunta, hay dos, es ¿en qué consiste ser persona? Solo el mínimo para poder avanzar. Yo creo que la mejor manera de entender en qué consiste ser persona es hacer la segunda pregunta. ¿Qué añade persona a hombre? Si es que añade algo, y ustedes piensen, cada uno de ustedes. Cuando yo digo hombre, habitualmente, alguna vez me equivoco, pero habitualmente cuando digo hombre me refiero al ser humano, tanto varón como mujer. Si me refiero a los varones, digo varón, y si a las mujeres digo mujer. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, y lo que a mí me ha ocurrido con mucha frecuencia, me ocurrió de forma muy clara la primera vez que estaba impartiendo el máster en Ciencias para la Familia presencial hace como 20 años en la Universidad de Málaga, que me di cuenta, por lo que luego fueron comentando, que la mayoría de nosotros, y probablemente de ustedes, identifica persona con ser humano.
si todo ser humano es persona en cualquiera de los momentos de su desarrollo, con independencia incluso de lo que haga con su propio comportamiento, de que aparentemente se autodestruya llevando un comportamiento negativo. Si todo ser humano es persona, parece que entre persona y ser humano no hay ninguna diferencia, y esto es lo que queda reflejado en la segunda pregunta. ¿Es lo mismo persona o incluso persona humana que ser humano, varón o mujer? Para entendernos en lo que voy a explicar, personalmente me parece que hay que acudir a lo que es un descubrimiento. Lo que nosotros conocemos como tal cuando, por ejemplo, llegamos de vuelta de una película o de estar con unos amigos o de una clase o de leer un libro y he hecho un gran descubrimiento. He hecho un gran descubrimiento. ¿Qué es un descubrimiento? Hay otra palabra castellana, hay muchas, pero otra que es un hallazgo. Un hallazgo. Es decir, algo que ya estaba allí. Normalmente un descubrimiento es de algo que ya estaba allí, pero nadie lo sabía. Nadie lo había descubierto. Esa es la idea de descubrimiento. O sea, no se trata de algo construido. No, no, no. Es algo, puede ser construido, pero el descubrimiento es de algo que ya existe, pero yo, o muchas veces el conjunto de la humanidad, no lo sabe. Es algo que pertenece a determinada realidad, pero hay un momento en que se advierte, se descubre, bien sea en el plano individual, bien sea en el plano cultural. En el caso de la persona humana, podríamos decirlo así, desde que el hombre es hombre, o sea, desde siempre que hay seres humanos, desde siempre, el ser humano, cada uno de todos, ha sido y será persona. Pero no siempre se ha sabido. Esa me parece que es la primera clave que quiero traer a colación. O sea, hay un momento determinado en la historia de Occidente en particular, que es donde este concepto tiene mayor vigencia, que se descubre algo que hasta ese momento no se sabía. Y en esto vuelvo a detenerme. De nuevo es una pregunta. Creo que es la manera más clara de ir viendo a la vez, aunque sea hoy solo intuitivamente, en qué consiste ser persona y al mismo tiempo cómo se descubrió. Hay en los inicios de nuestra era y precisamente en la cuenca del Mediterráneo, donde yo estoy y algunos otros también estamos, donde se asentaba la civilización grecorromana, hay un momento en que el término que se empleaba en griego y en latín, anthropos y homo, para referirse a cualquier ser humano, varón, mujer, niño, adulto, esclavo, libre, bárbaro, cualquier ser humano, llamarlo hombre o ser humano no les basta, no les parece suficiente. ¿Por qué? Como que se queda corto. O sea, la palabra indica, igual que si yo digo ser humano, estoy indicando a cualquiera de los seres humanos. Pero no dejo claro algo que en un momento de la historia de Occidente se ve como muy patente, la necesidad, porque se acaba de descubrir con fuerza. Había atisbos, en Aristóteles los hay y en otros también, pero se ve con fuerza esto que ahora voy a subrayar, se descubre la sublime valía o la sublimidad de todo ser humano. Un momento que se hace ese descubrimiento. Algo que, insisto, el ser humano desde que existe es persona, pero no lo sabe ni él mismo. Y hay un momento en que esto se hace patente y se va extendiendo hasta que, como antes apuntábamos, está en la base de la cultura occidental, en la que cada ser humano tiene una valía, debe ser considerado como alguien digno de todos los derechos que se enumeran, ya depende de los básicos y fundamentales. Este descubrimiento de que cada uno de todos, fíjense que es todos, porque antes, por ejemplo, había ciertos seres humanos que se consideraban superiores, otros menos, otros de tercera categoría. En Grecia y en Roma, por ejemplo, solo el hombre libre podía calificarse como de primera categoría. Los esclavos no, la mujer y los niños no entraban habitualmente en la calificación, los bárbaros eran los que ocupaban el último lugar. Hay un momento en que, sin embargo, se descubre que cada uno de todos, por tanto, con independencia
de todo excepto su condición de ser humano, tiene una valía, tiene una grandeza extraordinaria, y esto históricamente se encuentra ligado a acontecimientos que están a su vez conexos con el cristianismo. Este es un hecho histórico en el que no entra su fe o la mía. Incluso yo diría que los que tenemos, yo en mi caso nací en una familia cristiana donde, por ejemplo, se ponía el nacimiento todas las navidades, era una costumbre y la recuerdo con gozo de niño. Ayudar a mi papá a poner el nacimiento era un acontecimiento en el mes de diciembre y estamos deseando ya ponerlo. ¿Eso qué significa? Que los que somos de nacimiento, hemos nacido en una cultura cristiana o católica en mi caso, e incluso en cierta manera todos, ahora cada vez menos, tenemos cierta familiaridad con este hecho, por lo menos como algo que algunas personas creen, que Dios se encarnó, nació como ser humano para redimirnos. Pero esto, insisto, hoy es algo tan connatural que puede no causarnos extrañeza, asombro y no hacernos reflexionar lo que sí les hizo reflexionar a los primeros cristianos, que para ellos fue una novedad absoluta, aunque había cierto atisbo y se había dicho algo al respecto, pero no estaba claro en el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, y esto es lo que querría que pensaran conmigo, pónganse en el año 50 y de ahí en adelante, creen firmemente que Dios ha pensado que vale la pena encarnarse y morir con el más cruel de los suplicios, tan cruel y tan indigno que ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Era algo indigno del ciudadano romano, solo los que estaban por debajo podían sufrir ese suplicio. Pues Dios, la segunda persona, el verbo, Dios considera que vale la pena encarnarse y morir crucificado. ¿Para qué? Y esto es lo pasmoso y lo que despierta la conciencia de la sublimidad del ser humano. ¿Para qué? Usted y yo ahora pienso en mí cada vez que lo cuento porque me hace bien. Y cuando lo pienso se me ponen los pelos de punta. ¿Sí? Para que yo recuperara la condición y estuviera de nuevo en capacidad de convertirme en un interlocutor del amor de Dios por toda la eternidad. Esto es el asombro, se podría expresar de esta manera, que lo he apuntado, los primeros cristianos y los que creen en la encarnación y la redención, poniéndose en cierta manera en la mente de Dios, hacen la siguiente reflexión: ¿cuál no será el valor de cada ser humano, de mí mismo, conociéndome bastante gusano como soy? Si el mismo Dios piensa que vale la pena encarnarse y morir sufriendo lo indecible, para que cada uno de todos los seres humanos recuperemos nuestra condición. Entonces es cuando se descubre la inmensa valía que tiene cada uno de todos los seres humanos. El acontecimiento es, por tanto, un acontecimiento histórico y está ligado a una fe en particular, pero luego eso pasa a formar parte de la filosofía y entra en nuestra cultura occidental y ahora se está poniendo en tela de juicio, se está dudando al respecto. La entrada es esta. Un acontecimiento histórico ligado al cristianismo no es lo único. En el derecho romano también se apunta en esa dirección. Entre los griegos también hay ciertos, pero el elemento determinante y el ámbito donde se desarrolla la concepción de la persona es precisamente en la filosofía y en la teología cristiana, no solo para el hombre, sino también para Dios. Desde el punto de vista histórico, el asombro, el golpe, la fascinación del descubrimiento es tal que incluso se ve la conveniencia de adoptar un nuevo término, que es precisamente el de persona, para que jamás se olvide ni en el plano personal privado, ni en el familiar, ni en el público, que cada uno de todos los seres humanos somos personas y tenemos ese enorme valor y por tanto debemos ser tratados
de acuerdo con la valía que corresponde a la condición de persona. Hago un breve paréntesis rápido porque pienso que vale la pena. Lo que nos une mayormente a quienes estamos aquí son temas de familia y matrimonio. La vida, la convivencia conyugal y la convivencia familiar comienza bien, y cuando digo comienza bien me refiero en general y cada día y en cada momento de encuentro entre los cónyuges o entre papá e hijo o entre hermanos o entre hijo y papá o mamá, cuando lo primero que se tiene en cuenta es que mi cónyuge, con independencia de lo que en este momento esté haciendo, que puede ser una barbaridad, ojalá no lo sea, o mi hijo que no me deja trabajar o que me está dando la lata con algo que ya está claro que no o que sí, con independencia de todo eso, es persona. Y por tanto es merecedora, como toda persona, es merecedora de amor. Es más, es merecedora de un amor incondicional, porque se basa en la condición de persona. Como antes decía, por el sublime hecho de ser persona y nada más, con independencia de cómo se comporte. De ser simpático o no, todo lo retaíla que no quiero repetir. Con independencia de todo es persona y por eso merece que yo busque su bien, que eso es amar. Está claro, y lo digo de pasada porque se puede malentender, que buscar su bien no siempre es hacerle la vida más sencilla, no siempre es darle lo que pide, no sé, hay veces, es más, el amor es exigente y buscar el bien de la persona a la que amamos muchas veces nos exige y hace que le exijamos a esa persona, pero esa exigencia o la negativa siempre debería ser fruto de un amor auténtico que nos lleva a querer su bien. Y lo mismo en el plano ámbito social, en el plano de la humanidad en su conjunto. Es decir, el punto de referencia para manejarnos con dignidad y con soltura entre los demás seres humanos es no perder nunca de vista, su condición de persona. Por tanto, este no es el tema, pero de pasada sí, porque es bueno hacer estas hilaciones. Cuanto más profundicemos en la condición de persona, en lo que implica ser persona, y más tomemos conciencia de que lo son, y vuelvo al ámbito que nos reúne habitualmente, mi cónyuge, en mi caso Lourdes, y cada uno de mis hijos o hijas, también en los momentos en que yo estoy cansado, y entonces seré yo el que tenga que hacer el esfuerzo, o en los momentos en que ellos no están haciendo lo que deberían, y entonces tendremos que hacer el esfuerzo a ambas partes, pero en la misma medida que yo profundice más en lo que es la condición de persona y la incorpore más a mis convicciones, mi manera de comportarme será la manera más adecuada. Que insisto, el amor no es una especie de bonismo sensiblero. O sea, yo no tengo que derretirme en efluvios con la persona que me cruzo por la calle, tengo, si es el caso, que saludarla, que es lo correcto, es lo que pide su condición personal. Tengo que mirarla a los ojos si es el que me sirve la mesa, no ignorarlo como si fuera un instrumento. Pero, sobre todo, y es la clave de un matrimonio, yo me casé con Lourdes para ayudarnos mutuamente a ser mejores personas y como consecuencia más felices. En ese sentido, como recuerda Alfonso, el amor es exigente. También está en la Biblia. O sea, a quien no se castiga es a los esclavos. Se castiga a los hijos. Es una manera de decir oriental, etcétera, que tiene sentido además, ¿eh? Pero la idea es esa. A quien yo quiero es quien tengo en mente y quien pondré toda la carne en el asador y si es necesario me pasaré la noche llorando porque he tenido que decirle algo que sabía que le iba a doler y le iba a doler mucho, pero si lo veo necesario para él o para ella es algo que debo hacer. Desde el punto de vista filosófico, la idea de persona, que no está en la filosofía griega precristiana, no existe, la palabra sí, pero la concepción a la que me estoy refiriendo no, entronca con la filosofía clásica griega que, para lo que ahora mismo nos importa, porque no es una clase propiamente de metafísica, es decir, lo que caracteriza a esa filosofía, a ese modo de intentar conocer la realidad, es que lo que importa sobre todo es la realidad, que yo he llamado prioridad absoluta de la realidad del ser, que iré explicando poco a poco el mínimo para que podamos seguir. O sea, ¿cómo entendía la filosofía, por ejemplo, Heráclito
al que se menciona en este caso porque es muy claro. Para conocer mejor la realidad, él empleaba no la vista, que es lo que habitualmente empleamos como metáfora. Él empleaba el oído, hay que mantener el oído atento al ser de la realidad. A mis alumnos, les cuento la anécdota breve, a mis alumnos en la primera clase, cuando daba, ya me jubilé, a los de primero, en la primera clase les decía 3 frases siempre. No tengo ningún interés en que penséis como yo. Tengo muchísimo interés en que penséis y muchísimo más en que conozcáis la realidad tal como es. Y les ponía como consecuencia, por tanto, y ahí me voy a detener, le explicaba, por tanto, mis mismas explicaciones, lo que yo explico aquí, las escucháis, y recurría a esto, las escucháis con un oído, y cuando yo hable de libertad, me seguís a mí con un oído y con el otro oído escucháis lo que os dice vuestra propia vida, lo que os dice la vida de vuestros amigos, lo que os dice la realidad, porque conocer y conocer a fondo es como penetrar en el ser de la realidad. El ser en este sentido es clave en esa filosofía, en ese conocimiento. Lo importante es que lo que yo digo esté lo más conforme posible a la realidad. Aristóteles, quizás sea el representante más maduro en Grecia de esta corriente de pensamiento, lo que hay que conocer, lo propio del filósofo, es conocer todo lo que es la realidad, precisamente tal como es, en la misma medida en que mi conocimiento más se acerque a la realidad tal como es, en esa misma medida mi conocimiento es más verdadero. Y en ese sentido, como apunta Sergio, conocer la realidad es conocer la verdad. Y los seres humanos nos aproximamos más o menos a la realidad, la conocemos con más o menos hondura, nunca plenamente, siempre nuestro conocimiento es perfectible, siempre es mejorable, a no ser que sea un conocimiento abstracto, siempre es mejorable, pero conocer la realidad, un conocimiento verdadero es el que dice que la realidad es como realmente es. Entonces, se podría decir incluso la auténtica verdad en sentido fuerte es la realidad misma. O sea, quien encarna la realidad de lo que es el ser humano no es mi conocimiento del ser humano, somos ustedes y yo, cada uno de una manera, ninguno lo agotamos, pero ahí es donde se da propiamente la realidad. En ese sentido, avanzo en esta línea, conocer es como ir penetrando más y más en la realidad, de tal manera que la realidad nos vaya siendo más cercana, sepamos más de ella, pero fíjense que esto es lo importante, tal como realmente es, no desfigurándola, no desvirtuándola, no tomando unos aspectos y dejando otros. Por eso la filosofía es muy difícil, porque el conjunto de las ciencias positivas se centran en aspectos de la realidad, mientras que el filósofo, si lo hace bien, hay muchos que no lo hacen bien, tiene que intentar acercarse a la realidad tal como esa realidad es, sabiendo que nunca va a ser capaz de comprenderla plenamente. En ese sentido, por volver con la idea de descubrimiento, ir conociendo más y mejor la realidad para esta filosofía, que es la que yo sigo por otra parte, es irla descubriendo. Y de hecho es lo que hacemos, y vamos descubriendo. Pongamos el caso de una persona que nos gusta, 2 chicos jóvenes, un chico y una chica que se gustan, empiezan a salir y lo que van haciendo es tratarse y ojalá que lo que hagan es hablar mucho y hablar mucho también de ellos mismos y de ellas mismas para darse a conocer, de modo que la otra persona vaya descubriendo más aspectos de, por ejemplo, su vida pasada, que difícilmente los puede saber con solo mirarlo, etcétera, etcétera. Uno va conociendo más en la misma medida en que va descubriendo más cómo es la realidad. En el caso, con esto terminaríamos esta primera parte, en el caso del descubrimiento de la persona, que es el que nos ocupa, ¿qué es lo que se descubre? Lo dije antes, pero ahora se puede entender mejor. Se descubre en un momento dado de la historia el incalculable valor, no tiene cálculo, trasciende, no tiene precio la persona, está por encima de cualquier precio. El incalculable valor de cualquier ser humano, a eso nos referimos al llamarle persona, por el sublime hecho de ser quien es, por su ser. Por tanto, no porque se comporte bien o mal,
no porque sea inteligente o no, no porque rinda o no rinda desde el punto de vista laboral, no. Su valía primordial, la básica, la que le corresponde por ser persona y la que no puede, por tanto, desaparecer, incluso aunque ella se autodestruya moralmente, ahí sigue estando la valía constitutiva, que es lo que habitualmente llamamos dignidad, es ese valor tremendo que, como les decía, y por eso lo he traído a colación, porque ayuda, que se descubre en el caso de la historia de Occidente cuando se sabe o se cree, pero con certeza se cree, con certeza, que Dios piensa que su vida, porque el que muere en la cruz es Dios, según su naturaleza humana, pero Dios, su vida puede entregarse para que yo, y de nuevo pienso en primera persona, recupere la capacidad de crecer como ser humano todo lo previsto y al término, si es el caso, mantener un diálogo de amor con Dios para siempre. O sea, ahí se descubre, y repito la idea, y eso se encuadra dentro de una filosofía en el que el núcleo, que también se irá desarrollando con el paso de los siglos y culminará hacia el siglo XII-XIII esta visión de la persona humana, en el que el núcleo de la persona es su ser constitutivo. Todo ser humano, por ser humano, es persona, precisamente por su ser. Todo esto yo lo he resumido desde siempre porque me gustó mucho la frase cuando la vi la primera vez y porque además va en contra de muchas teorías que me parecen muy equivocadas y que no ayudan nada a entender a fondo en qué consiste ser humano. La frase de Pascal que dice que el hombre está a una distancia infinitamente infinita por encima del animal. Me detengo un momentito aquí y estoy cerrando la primera parte y no sé si voy a seguir mucho más o no, quizás lo dejo plantada la segunda, pero me detengo aquí porque cuando he dado un curso de doctorado, por ejemplo, sobre la persona humana, que ya entramos más a fondo, o sobre la dignidad de la persona, que son cuestiones como más de fondo. Ha habido muchas veces en que algún alumno me ha dicho, pero doctor Melendo o Tomás o don Tomás o como se diga, me parece que usted está exagerando. Pero yo querría que quedara claro, de momento lo estoy afirmando, más adelante lo iremos viendo en otras sesiones, que no se puede exagerar, no se puede exagerar. O sea, no es posible exagerar. O sea, la grandeza del ser humano, lo que llamamos dignidad, es inefable, o sea, no se puede decir con palabras. Lo que es difícil, y sin embargo hay que hacerlo, es hacer compatible al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista esa grandeza con la limitación, que para todos nosotros me parece que es obvia, pero no solo con las limitaciones, sino con la debilidad, con la pequeñez y muchas veces con la mezquindad de bastante de nuestros actos. O sea, mantener simultáneamente la grandeza que nos viene dada y que en cierta manera nos tuvo que ser soplada. Eso es lo que antes he querido insinuar, porque si yo me miro a mí mismo, yo, Tomás Melendo, a mí mismo, es muy difícil que yo no vea, sobre todo, que tengo muchas cosas que mejorar. Pero pese a todo, el ser humano es de una enorme grandeza que le viene dada con el ser y decía, el modo de entenderlo con hondura y el modo de tratarlo adecuadamente es hacer compatible esa grandeza con lo que he dicho, las limitaciones, las debilidades, los errores, incluso los errores queridos voluntariamente para hacer daño. Eso no elimina la grandeza constitutiva de la persona y en ese sentido no se puede exagerar la grandeza de la persona. El descubrimiento, lo que llamaba el descubrimiento de la persona humana no es, pienso que ahora puede entenderse, y si no es que lo he hecho muy mal y les pido perdón, el descubrimiento no es descubrir que existen seres humanos, ni es descubrir que algunos seres humanos son maravillosos y que la persona a la que yo más quiero es una maravilla y con ella disfruto y además está pendiente de los demás. No es descubrir que existen seres humanos y que existen seres humanos maravillosos, sino que cada uno de todos los seres humanos
por el sublime hecho de serlo, con independencia de, pongan todo lo demás, por el sublime hecho de ser humano, es persona y por tanto es de un valor, de una valía, no solo enormemente superior, sino que está en otra galaxia de la que se sitúa el resto de las criaturas materiales. Por eso la idea de distancia infinitamente infinita no es que sea como el animal llevado al culmen, no. Estamos en otro nivel, que es el nivel propiamente de lo personal. Y en ese sentido somos más cercanos a Dios que al animal, porque Dios también es persona, aunque de manera absoluta. Esta idea de Pascal creo que resume lo que he llamado el descubrimiento, que es la toma de conciencia que se va haciendo cultura y que genera las instituciones como el derecho, que es una de las instituciones grandes, y la ciencia y la sabiduría en general, que es otra de las grandes bases de la civilización occidental. Esos están fundados sobre la condición personal, sobre esa enorme valía de todo ser humano. Con esto llegaríamos al descubrimiento, que es la mitad de la sesión, y simplemente les apunto lo que viene después, que lo veremos en la próxima, porque si no, se va a quedar como muy en el aire. No lo voy a explicar con detalle, pero solo lo apunto porque me parece que es importante. Ahora es cuando les pido que recuerden que probablemente bastantes de ustedes, o por lo menos algunos, o si no ustedes otros, pero bastantes de las personas del mundo actual, les cuesta enormemente concebir que existan realidades, y nosotros nos estamos basando sobre todo en la persona porque es la que lo es por excelencia, que son valiosas o buenas en sí mismas, con independencia de lo que son los criterios actuales de medida, que son la utilidad, el que me favorezca, la satisfacción que genera, etcétera, etcétera. Esto apunta a algo que iremos viendo, y es que hoy la idea de bien en sí, de bien absoluto, de dignidad. Hace años escribí con Lourdes un libro que se titulaba Dignidad, una palabra vacía, porque pienso que hoy a veces no es más que una palabra a la que no se da contenido. Dicho de otra manera, en nuestra cultura existen, por decir así, las perchas, donde colgar con gran facilidad las realidades que son instrumentales, lo que es útil. Es muy fácil. Esto es un útil y por tanto vale la pena. Es igual de fácil o más, depende de quién, encontrar el lugar, la categoría, la percha, donde colgar lo que produce satisfacción, placer, gozo, deleite físico o íntimamente espiritual. Pero no existe la categoría donde colgar lo que es bueno en sí. Culturalmente no existe. O sea, yo estoy intentando con ustedes, a lo mejor en vano porque algunos ya la sabían, pero recuperar esa categoría, porque si no, hablar de persona o de dignidad de la persona es no hablar de nada. Es usar palabras sin darles el contenido que esas palabras necesitan. Entonces, ¿cuándo empieza, por decirlo así, a perderse, a desdibujarse esta conciencia que había llegado a ser tan clara y que sigue avanzando, sigue avanzando hasta mitad del siglo pasado, pero ya conviviendo con la tendencia a la desaparición? Es un contemporáneo de Pascal. Y precisamente alguien a quien Pascal admira mucho, que es lo que vamos a llamar el encubrimiento. El encubrimiento se inicia precisamente en la época de Descartes o Descartes, como me salga, y él no es el causante, decir eso es una barbaridad, pero sí es quizás la persona en la que más claramente se advierte ese cambio de rumbo en toda la civilización, que lleva desde el aprecio maravilloso de la condición personal hacia el no advertirlo o negarla explícitamente, o lo que iremos viendo. El cambio es, en este caso, es un cambio filosófico profundo que ojalá yo les consiga hacer entrever. Quizás la frase que más célebre de Descartes, la que todos hemos oído alguna vez, más o menos en broma, porque se suele tomar en broma, es esta, la de cogito ergo sum, que se traduce pienso, luego soy. Fíjense que solo en esto, y esto es visual y no tiene ningún valor probativo, pero es un indicio que ayuda.
Antes le he dicho que lo que caracteriza a la corriente de pensamiento y cultural donde se enclava el descubrimiento de la condición personal de todo ser humano, señala la absoluta prioridad de la realidad sobre nuestra manera de acercarnos a ella, sobre nuestra manera de conocerlo. Es decir, conocer es acercarse más y más a la realidad, penetrar en ella. Lo importante es la realidad. Aquí, sin embargo, incluso desde el punto de vista de la expresión, se está poniendo en primer lugar el conocimiento y luego la realidad. Más adelante, pero bastante más adelante y solo a petición, yo dedicaría más de una sesión a explicar solo esta frase y yo disfrutaría enormemente, pero probablemente solo yo. Por tanto, de momento vamos a pasar a otro modo de verlo que también ayuda y que es perfectamente coherente con esto, y es: a Descartes no le importa tanto el ser como las ideas. Esto es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque todos nosotros vivimos en este mundo cartesiano. Fíjense, a ver si consigo explicarme. La mayoría de ustedes y yo habremos dicho más de una vez, o habremos oído decir muchas, y si no es que estamos sordos, porque se dice mucho, que cada uno de nosotros conoce sus ideas. Y eso será lo que tú piensas, lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú ves, pero, sin embargo, la realidad, esa no la podemos conocer. Para ti la realidad es lo que tus ideas te dicen, para mí mi realidad es lo que mis ideas me dicen. Este discurso en el que lo primario, por decirlo así, serían las ideas, y a partir de las ideas habría que intentar acercarse a la realidad. Fíjense en esta afirmación que hago. Este discurso, el primero que lo hace de una manera formal y directa y célebre es Descartes o Descartes. Ningún clásico había pensado así. O sea, ese intento de poner en primer lugar como primero conocido mis ideas y, analizando las ideas, llegar a cierto conocimiento de la realidad es una novedad absoluta que empieza así. O sea, empieza. Hay varias personas que confluyen, pero el punto más clásico es este. Para Descartes, el criterio para saber si algo es verdad o no, no es que esté de acuerdo con la realidad que veo. No ese es el criterio de Descartes, como lo es para mí. Tengo delante la pantalla de la computadora porque la estoy viendo. Alguna vez me equivoco, pero habitualmente no. No, para él, solo contemplando las ideas. Si las ideas son claras y distintas, sin más, puedo estar seguro de que eso sucede en la realidad. O sea, las ideas se ponen en primer lugar y del análisis de las ideas, que son lo importante, yo podré llegar a saber algo sobre la realidad. Doy dos pasos más porque con eso terminamos lo que quiero señalar hoy. Un filósofo posterior, probablemente el filósofo más importante de el idealismo alemán, es traducción literal esta frase: si la realidad no está de acuerdo con mi filosofía, peor para la realidad. Este es nada menos que Hegel, que no es de segunda categoría, ni mucho menos, pero ha habido ya una inversión del modo de acercarse a la realidad, donde lo que importa ya no es el acuerdo entre lo que yo conozco y la realidad conocida, sino es, por decirlo así, la coherencia del instrumento conceptual que yo realizo, el sistema intelectual que yo creo. Eso, la importancia de las ideas, hasta el punto de decirlo no como broma, sino como una afirmación absolutamente certera. La realidad se equivoca algo si no está perfectamente adecuada a mi sistema de pensamiento. Es lo que viene a decir Hegel. O sea, es la importancia primordial de la idea. Se están abriendo las puertas al predominio absoluto de las ideologías. Ya, con esto voy a ir terminando, pero esa afirmación, la verdad os hará libre, tiene muchas explicaciones de distinto nivel, pero una de ellas es que, con independencia de que yo sea el que mande y tengo más poder, o sea, el último pordiosero que no tengo ningún poder, ni ningún dinero, ni... Si yo me remito a la realidad, y ese es el punto de referencia último, estamos en igualdad de condiciones, el más poderoso y yo. Sin embargo, cuando desaparece la realidad y lo importante es la subjetividad, y en este caso concreto el conocimiento
de cada uno, la manera de construir el conocimiento que sea más o menos en la manera de construirlo. Entonces la realidad ya no es el punto de referencia y sí el conocimiento de la realidad, es lo que llamamos filosofía primera, ontología, tratado de lo que es de la realidad. La ideología es aquel presunta afirmación de la realidad cuya base está en lo que yo pienso. Para terminar, porque creo que a todos nos resultará bastante obvio, doy un salto en el tiempo, pero no en los principios. Esto es lo que está en la base de la ideología de género y de cualquier ideología que lo sea. No tiene que tener ninguna relación con la realidad. Simplemente es lo que yo pienso y se impone. ¿Por qué? Porque tengo poder para imponerlo. En el caso de Hitler, tenía poder militar y cierta ascendencia retórica sobre. En otro caso tiene el poder de los medios. En otro tiene el poder de nuestra cobardía, que no somos capaces de decir, oiga, eso yo no lo veo así. Pero ya no es la realidad. No hay ninguna apelación a la realidad que permita decir que un varón y una mujer no son distintos. No hay ninguna apelación, todo lo contrario. No hay ninguna base, no hay ningún sustento real, sino que hay un sustento en distintas maneras de plantear las cuestiones. Y con esto yo los he agotado, he superado mi propio récord negativo, es decir, de más de una hora. Si quieres más información sobre EduFamilia, puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto, consultar nuestra página web para acceder a distintos artículos, vídeos y lecturas o echar un vistazo a cualquiera de nuestros cursos. ¡Te esperamos! Ya me parece que estoy de nuevo en línea y está de nuevo María José. Será un gusto para todos ustedes verla, no solo porque es mucho más agradable verla a ella que a mí, sino porque ya saben que me voy a callar por lo menos unos minutos. Antes quiero darle las gracias a todos los que han ido poniendo los comentarios. No los he podido leer con detenimiento, los leeré luego y los contestaré entre mañana y pasado. Pero gracias y sobre todo si hay alguno en desacuerdo, más todavía. Gracias de momento y pasamos, si quieren, al turno de preguntas. Obviamente sí. Se pueden ir los que quieran. Sí, bueno, la verdad que aparte de daros las gracias, como ya ha dicho el profesor, bueno, simplemente hay mucho agradecimiento por el chat y mucha presentación, un poco de todos y así algún resumen. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta. Sí, que dice, Minerva dice que sí que le interesa la reflexión de pienso, luego existo. Para que se quede tranquilo. ¿Alguien ha dicho eso? Sí. Bueno, yo me comprometo a hacerlo cuando quieran, sabiendo que va a ser un poquito o bastante más difícil, pero yo disfruto mucho porque es muy ilustrativa. Lo he dado a mis alumnos de filosofía y lo he dado a personas no filósofas, entonces hace falta más tiempo, pero lo que esclarece la comprensión profunda de esa afirmación de Descartes, lo que ayuda a entender muchas de las cosas que suceden hoy día, es tremendo y tengo esa experiencia y por eso me encantaría hacerlo. Pero bien. Primera pregunta directa que la hace Janet Velázquez y dice que cómo podemos afirmar o descubrir la realidad si es tan cambiante. Bueno, parte de la realidad es el cambio, es asumirlo como una realidad más. Fíjense, y es una respuesta correcta, es el punto de partida, no voy a detenerme ahí, pero es importante en esta corriente de pensamiento, ya que estamos entrando en ello, y los que están son porque quieren, y los que no se van y no hace falta que apaguen y nadie se va a dar cuenta, pero yo sí voy a permitirme entrar un poquito más. Cuando explico estas cuestiones, insisto muchísimo, muchísimo, muchísimo en que el conocimiento humano, en términos generales, es válido, en términos generales, luego iremos perfilando, pero siempre, 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 siempre
es mejorable y siempre, siempre, siempre se puede perfeccionar. Es dicho lo mismo de dos maneras. Es imperfecto, por lo tanto se puede mejorar siempre que nos estemos refiriendo a la realidad tal como es. Si yo tomo solo un aspecto de la realidad, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es trasladando aquí al que pongo en clase con mis alumnos presenciales. Yo cuento, normalmente no cuento porque son 70 o más y no puedo contarlos a todos, pero le digo, supongamos que aquí estamos 68 seres humanos, aquí, en Málaga, el día, en mi caso en Málaga, estamos en torno a esta transmisión. En este caso hay 22 ojos, que son como presencias, y 27 entre me gusta y pongamos que hay 22 presencias. Esa afirmación de hay 23, ahora son 23, ha cambiado. La afirmación en que a las 18:08 hora de Málaga había 22 personas en la pantalla, esa afirmación será verdadera para siempre. Eso no cambia. Siempre que yo ponga la situación de lugar y tiempo. O sea, en este momento, en torno a esta transmisión, había 22 presencias en la pantalla. ¿Eso es verdad? Sí. Es una verdad absoluta en el sentido de que no puede no dejar de serlo, sí. Dentro de 30 años seguirá siendo verdad, que hace 30 años, en este momento había 22. Pero es una verdad muy poco preñada. Perdonen que lo diga así, pero que es lo que me ha venido. Tiene poco contenido, dice poco. Sí, había 22 personas humanas. 22 personas, si quieres, no añado humana. En su día explicaré por qué lo añado habitualmente. Había 22 personas, eso dice poco. Una verdad que se mantiene en la misma línea, es decir, de las cuales, pongamos, 13 eran mujeres y 9 varones. Es verdad también, si lo es, que en este caso no lo he comprobado, si lo fuera, sería una verdad ya inmutable que dice algo más. Si añadimos que estábamos en un contexto de una transmisión por la red, ya algo más sabemos. Pero sobre todo si dijéramos que estábamos intentando conocer mejor la realidad, esa ya sería una verdad muy potente, porque hablar de conocer mejor la realidad es una afirmación que implica quiénes somos los seres humanos, capaces de conocer hasta cierto punto, de hecho de eso estamos hablando, cómo es la realidad capaz hasta cierto punto de ser conocida por el ser humano. Estamos haciendo una afirmación enorme. Estábamos 22 personas intentando conocer mejor. Esa afirmación es una afirmación mucho más llena de contenido, depende para quién. Y si luego ya decimos los nombres, los apellidos, los países de donde cada uno proviene, el interés, lo que ha gustado, lo que no, todo eso no elimina la primera afirmación, pero la va llenando de contenido. A eso es a lo que yo llamo ir penetrando más en la realidad, irla descubriendo más y mejor, y nunca podremos agotar, porque nunca llegaremos a conocer medianamente bien ni siquiera a uno de los seres humanos que estamos ahora aquí conectados. O sea, yo a mí llevo 70 años y me desconozco en mi mayor parte, aunque algo sé de mí. No sé si ven entonces lo que quiero decir. Es perfectamente compatible y es muy importante tener claro, decir que el conocimiento es válido, depende para qué. Si lo que yo quiero saber es cuánta gente estaba presente, que en cierta manera me interesa para saber si hay temas que interesan más o menos, me basta esto. Si yo quiero casarme y estoy soltero, no me basta saber que la otra persona es mujer. O sea, tengo que conocerla más despacio, más a fondo, porque la decisión que voy a tomar con base en mi conocimiento es una decisión que es trascendental para mi vida y, por tanto, merece que yo le dedique más tiempo, con más cuidado, que hablemos, etcétera. Entonces, esa idea de que no hace falta que el conocimiento sea perfecto. Es más, nunca el conocimiento humano de la realidad como tal, insisto en lo que te decía, un aspecto sí, el número sí, pero es un aspecto. No existe 22. 22 existe de algo. Es un aspecto. Los aspectos sí se pueden conocer perfectamente, pero la realidad cuanto tal, eso se va avanzando progresivamente y parte del conocimiento, con esto ya sí respondo, es que es cambiante. Todas las realidades de nuestra experiencia son cambiantes y esa es parte de su manera de ser. Entonces, para tener un conocimiento, con esto termino, un conocimiento que sea válido, si te refieres a una realidad cambiante en el tiempo, tienes que señalar el momento. Y en este momento
tomo la medida y digo, en este momento hay 24 ojos. Antes había 22 y 23, ahora hay 24. Si lo refiero a este momento y ya esté hecho, correcto. ¿De acuerdo en este punto? Puedo avanzar más, pero creo que no es necesario. Muchas gracias a todos los que siguen saludando. Seguimos con otras, Tú me guías, otras porque yo preguntas. no... Alfonso Samaniego pregunta cómo movilizar a una persona a descubrir su dignidad con las preguntas ¿qué eres?, ¿cómo eres? Y ¿quién eres? Bueno, me imagino que si con esas preguntas se le puede despertar, es como no ha puesto el primer punto de interrogación, el primer signo de interrogación, no sé dónde empieza la pregunta. Yo diría que en la práctica no me importa, porque hay varias respuestas y incluso me ayuda, ¿no? Para poder tener yo más libertad de responder. O sea, para ayudarle a una persona a descubrir su dignidad, hay que tratarla de una manera adecuada a su dignidad. Eso me parece que es lo importante. O sea, el que una persona, para saberse que es una persona, tiene que ser tratada como tal. Me viene a la cabeza una anécdota que puedo decir hasta cierto punto los detalles, porque como las anécdotas son reales y no quiero descubrir, pero es una chica, María José sí se lo sabe porque lo hablé con ella, es una chica que había tenido una vida bastante desordenada, bastante no quiero poner acentos porque bastante, si quieres muy, y que era novia de su novio, obviamente, y la mamá del novio era una persona que en el lugar era conocida porque era una persona muy piadosa, muy religiosa, incluso un poco mocha, se podía decir, me parece que ustedes dicen, como de muchos rezos. Y esta persona, la primera vez que llegó a su casa, llegó la chica, que es la que me lo contaba, llegó como con la impresión de que para esta mujer yo seré como el diablo. O sea, porque con mi vida, la vida que llevo y novia de su hijo, al que tanto quiere, entonces esta me contaba que el primer encuentro fue que la mamá le dio un abrazo enorme y le echó un piropo. ¿Cómo estás? Y le dijo un término que no quiero decirlo, algo así como reina mía, algo así como muy, muy bonito. Y que así fue como la trató. Y eso le llevó a esta persona a cambiar, es decir, el ser tratada de manera acorde a la dignidad que esa persona tiene, en muchos casos es el primer paso, y en términos globales yo diría que hay países enteros que conozco donde eso es imprescindible, porque las personas humildes adoptan de entrada una postura de minusvaloración respecto a sí mismas. Y es necesario que los que nos damos cuenta de que eso es injusto, aunque sean ellos quien lo hace, y diría más injusto porque son ellos, tenemos que saberles levantar teniéndole el máximo respeto, el máximo cariño. Entonces, he dado como dos ideas. La primera, resumo, es tú hacerle con los gestos, palabras, la manera de tratarlo, hacerle caer en la cuenta de que tú, claro, que lo consideras como de una tremenda valía, y eso hacerlo con muchísimo cariño. Esa es la respuesta práctica. O sea, no lo puedes hacer porque no sería verdadero si lo haces como estando por encima. O sea, yo como sé más, te trato a ti que no sabes qué. No, es algo que te tiene que salir y tienes que intentarlo. Y a mí igual, que tienes que salir muy de dentro, en parte por esto, porque hemos reflexionado. Si no, para mí no tendría sentido lo que estamos haciendo. Hemos reflexionado y eso nos lleva a que después de esta hora y pico aguantándome, los ojos con los que miramos a quienes nos rodean son un poco más limpios en el sentido amplio, y por tanto los vemos su figura, su silueta personal un poquito mejor de lo que lo veíamos antes, y adecuamos nuestro trato, de nuevo la idea de fondo, a su ser. Son personas y por tanto yo tengo que tratarlas como personas, que es lo que son. Entonces, esa sería como mi respuesta vital. Alfonso ha hecho, no sé si esta la hacías o no, pero como me lo has dejado en el aire, yo lo he aprovechado porque creo que esto es lo que nos va a ocurrir la mayoría de las veces. Solo a los profesionales de la enseñanza tendremos que pasar al siguiente plano. Y una manera muy habitual, si se entiende, a veces se entiende, a veces no, es la distinción entre qué y quién. O sea, quién eres te lleva más a alguien
qué eres te lleva más a algo. Eso no es infalible y en cierta manera se basa sobre la misma distinción que subraya. Si alguien no distingue entre algo y alguien, tú decirle eso o los correspondientes en otro idioma no le sirve, pero eso es una manera que además está muy de moda y es muy frecuente. Es decir, el resto de realidades son más bien algo, los seres humanos, en general las personas, ángeles y Dios para los creyentes, son alguien y alguien es de mucho valor que alguien. Y así se puede avanzar más, diríamos, el qué y cómo responde más a la naturaleza humana y el quién responde más a la persona. Ahí podemos seguir, Alfonso, pero no sé si ya te he respondido, si tú más bien pienso que querías que lo dijera a los demás, porque la pregunta está formulada como el que sabe. Si no, es María José la que tiene la palabra. Y María José está conmigo porque es mi hija. Te dice que maravilloso. No sé si le ha respondido o no suficiente, pero antes Muy de bien. seguir con la... porque hay una pregunta más por ahora, voy a Sí. recordaros que enviaré la encuesta de participación por si pudieseis completarla. Ya sabéis que nos facilita mucho. Y siguiendo con las preguntas, Rafael Torres dice que cómo en la Facultad de Psicología se enfrenta a una antropología que está dejando de lado al ser humano, mostrándolo, como insiste, el ecologismo a la par de cualquier otra criatura. Fíjate, Rafael, yo de entrada te tengo mucho cariño por varios motivos, pero bastarían tus intervenciones de hoy para tenértelo, porque han sido todas intervenciones positivas y valiosas. Sin embargo, mi primera respuesta sería común con la de era Rafael Samaniego, ¿no? O sea, con cariño, o sea, ese es el punto de partida. Yo suelo decir, te entiendo perfectamente, porque hay muchas corrientes de psicología que están muy lejos de una antropología adecuada. Yo diría que la mayoría, son pocas las que le están cerca. Hay algunas, gracias a Dios, pero están lejos. Entonces te entiendo y la preocupación es muy fuerte porque es muy difícil ayudar al ser humano partiendo de una concepción equivocada y que lo disminuye. Entonces lo que vas a intentar es evitarle el sufrimiento, pero muchas veces el sufrimiento es parte imprescindible para el crecimiento humano. Son cuestiones que tú la podías explicar igual que yo. Sin embargo, a la hora de ayudar, incluso yo te diría, entiendo perfectamente, me enfrento a una antropología, pero diría, no te enfrentes, ve de la mano. Entiende lo que quiero decir con eso. O sea, te los vas a ganar primero por el cariño. Y cuando ya hayan entrado por el cariño, entonces es cuando, no como dando lecciones, sino más bien como explicando lo que tú has descubierto, lo que todavía no ves y cuando consigas verlo, es esa línea indirecta la que me parece que es la que ayuda a otra persona, primero a crear lo que se suele hablar técnicamente la benevolencia del que te escucha, que es clave. Si una persona no quiere entenderte, no te va a entender. No es que te entienda y no te dé la razón, es que no te puede entender porque cierra. O sea, la oposición vital cierra la entendedera. Por eso me parece que es cariño de fondo y después la estrategia te puedo contar porque es público. O sea, a mis alumnos te cuento 2 detalles que me parece que te sirven en la línea docente. A mis alumnos, yo hace muchos años hablo de nuevo de introducción a la filosofía, no de metafísica. De introducción a la filosofía. Hace muchos años escribí un manual de introducción a la filosofía que me sigue pareciendo que está bastante bien. Entonces era el manual que hasta hace 7 u 8 años recomendaba a mis alumnos como punto de referencia, no como algo que hubiera que aprenderse, punto de referencia. Y me di cuenta que había mucha resistencia, porque ellos pensaban que yo ganaba dinero con los manuales que ellos compraban. Entonces me di cuenta que lo mismo, pero en lugar de con el manual colgado a modo de apuntes en el campus virtual, era mucho más aceptado por ellos. Ese cambio fue un cambio de actitud que permitió que lo mismo le resultara más sencillo. Otra cuestión, mucho más de fondo. O sea, en España, al menos, sé que en América Latina no es así, o no tan generalizada como en España, el 99% y bastante por ciento de los filósofos se declaran y son agnósticos o ateos. Entonces, en España
yo no estoy de acuerdo con ellos, pero en España Dios no es un tema filosófico, sino es un tema de fe, ¿no? Muchas cosas de este tipo. Entonces, yo no hablo de Dios más que cuando es necesario hablar de Dios en filosofía, que lo es muchas veces cuando llegan a las razones últimas, pero me di cuenta también, otra cuestión en esta línea, de que si ponía lo que quería afirmar como mío, encontraba cierta resistencia. Sin embargo, aprendí a ponerlo en boca de alguien, de uno de los autores clásicos, a modo de cita, y era mucho más aceptado por mis alumnos. Esto lo cuento habitualmente porque es algo que fue para mí muy claro. No sé si con esto te ayudo. O sea, te ayudo en la parte humana. Luego, en la parte filosófico-psicológica, ahí yo te diría todo lo que tú ganes en comprensión teórico-vital de lo que es una correcta antropología, juega a tu favor. O sea, para ayudar a quien sabe poco, hay que saber mucho más que para ayudar al que sabe bastante o incluso mucho. Entonces, esas son las situaciones más difíciles. Cuando se trata de alguien que sabe poco, el que intenta exponer tiene que dominar bastante el asunto, moverse con soltura, porque si no va incluso a hacer afirmaciones rotundas que no son del todo verdaderas y eso no le ayuda a proseguir. Rafael, dime con sinceridad si te ayuda lo que he dicho o reformula o lo que quieras. Yo en lo que contesta, nada, sí. A mí me hace gracia. Me hace gracia a mí también. Sin ser suegra, si no era, pero dice que está muy interesante la respuesta y que intentará practicar la postura. Podemos escribirnos, Rafael, y seguimos hablando o quedar para hablar, porque no es un tema que para mí sea secundario, ni mucho menos. O sea, es una preocupación fuerte para mí, una preocupación fuerte, gracias a ti, Adnan, y una preocupación fuerte el que poquito a poco están en algunas universidades habiendo carreras de psicología en las que uno puede entrar o aconsejar que se entre, pero son todavía minoritarias. Y son los psicólogos a quienes acuden la mayoría de las personas cuando tienen problemas, lo cual, como tú haces notar, es muy problemático, ¿no? Entonces, no es una cuestión en absoluto secundaria, pero hay que darse tiempo, como en todo. No podemos resolverlo por ordeno y mando. Gracias, profesor Adnan. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más o... Y fuerzas para aguantar, porque llevamos más de 2 horas, 2 horas y media en total. No, casi. una y media. Perdón, 1:30, perdón. Pero sí que ya estamos llegando a donde normalmente solemos acabar. A Rafael, en el formulario pienso que habrá un lugar para ponerlo, en el que va a pasar ahora María José. Sí, bueno, ya lo mandé por el chat privado, pero siempre lo dejo en el último comentario para que lo podáis tener a mano. Y lo podéis poner. Yo, Rafael, no sé si yo tengo en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y a través de las 3 canales podéis localizarme, ¿no? Y ahí alguien ha puesto... no, yo... Perfecto. Tú lo has puesto, ¿no? El formulario. Perfecto. Entonces, a mí sí os pido, yo personalmente, igual que lo ha hecho antes María José, la medida que podáis respondáis a los formularios con enorme franqueza, porque nos realimentan, ¿no? Para los temas a tratar. En mi opinión, el siguiente va a ser el encubrimiento, porque lo he dejado muy a mitad. Y ya lo vemos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y ya seguimos en contacto. Gracias. Adiós. Hasta luego.